El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, que la gracia del Eterno, su misericordia, su amor, su favor, les estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes en esta ocasión. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor, director del Ministerio Judeocristiano Rema Internacional. En esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para compartir con cada uno de ustedes una reflexión bíblica con el propósito de contribuir a nuestra mutua edificación. Ese es mi propósito. Y para eso les invito a que busquen allí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, la carta escrita por el apóstol Pablo e inspirada, obviamente, por el Espíritu Santo, para la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1 y el verso número 9. Fijen ahí sus ojos. Yo no voy a hacer la lectura. Deseo que la hagan ustedes, pero sí voy a parafrasear lo que aquí está escrito. Pablo escribe a sus destinatarios, los creyentes de la iglesia de Colosas, para informarles que él está orando por ellos. Desde el día en que él les conoció, él está orando por ellos. Desde el día en que les conoció y que Pablo tuvo conciencia de que ellos estaban perseverando en la fe. ¿Orando por qué? Para que Dios les diera conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una paráfrasis de este pasaje bíblico que ustedes pueden corroborar. Deseo que Dios nos bendiga a todos. Sí, y que note exactamente esto que el apóstol estaba orando y pidiendo a Dios a favor de los creyentes de la iglesia de Colosas, que por extensión nosotros podemos entender que también era el propósito de Pablo, no solamente para con la iglesia de Colosas y todos sus creyentes, sino con todos los creyentes, todas las personas, todos los cristianos que hacían parte de las iglesias, en especial las iglesias que él había fundado, pero por supuesto para todos los creyentes en Jesucristo. El tema que quiero enfatizar aquí lo he basado en estas dos palabras que están aquí en Colosenses 1:9. Y es la expresión inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. En esa frase quiero basar esta pequeña reflexión. Hoy en día se habla mucho de lo que es el boom, ¿verdad? En la informática, en las redes sociales, en la internet. Hoy se habla mucho de lo que es la IA, por sus siglas, inteligencia
artificial. La inteligencia artificial. Países como los Estados Unidos de Norteamérica están haciendo millonarias inversiones para crear un sistema de inteligencia artificial que les permita tener ventaja, ¿sí?, sobre otras naciones en el área del conocimiento, en el área de la investigación y en el área de la economía y en todas las áreas, en realidad, en todas las áreas con las cuales se interrelacionan todas las naciones de la Tierra. ¿Sí? La inteligencia artificial está dando realmente ventaja a los países que están invirtiendo en ella. La inteligencia artificial. He estado investigando acerca de cuántas clases de inteligencia existen y es increíble que a través de mi investigación he podido confirmar que se conocen por lo menos 11 tipos de inteligencias, desde la inteligencia emocional hasta la inteligencia matemática o lógica y, por último, la inteligencia artificial. Pero es increíble que los investigadores, los científicos que se han dado a la tarea de determinar los tipos de inteligencia más conocidos, no hayan pensado en la que yo creo que es la más importante. ¿Cuáles de todas estas inteligencias, que ya les recuerdo que son aproximadamente 11 tipos de inteligencias, cuál es la más importante y la que yo considero que está por encima de todas las inteligencias? Es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual. Yo de entrada le puedo asegurar a usted que la inteligencia espiritual que habla el apóstol Pablo aquí en este pasaje está por encima de todas las demás. Está muy, muy, muy por encima. La inteligencia espiritual. Bien, antes de entrar en la explicación exegética de esta expresión, quiero hacer una especie de marco histórico contextual de este pasaje. Quiero hablar acerca de lo que es la historia de la iglesia de Colosas. Esta iglesia en realidad no se sabe quién fue directamente su fundador. Algunos eruditos han mencionado que es Epáfras. Otros dicen que fue Epafrodito. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que Pablo tenía influencia sobre esta iglesia. Tenía una gran influencia al punto de que él, inspirado por el Espíritu Santo, se tomó la tarea de escribirles una carta. La ciudad de Colosas era una ciudad que hacía parte de un conjunto de ciudades en un valle llamado el Valle del Lico. ¿Sí? Valle del Lico. Colosas estaba en la misma región en donde estaban las 7 iglesias del Asia Menor. 7 iglesias de la antigua provincia llamada Asia Menor, provincia romana. Estaba en esa misma zona, en ese mismo círculo geográfico. Lo que hoy es la República de Turquía, ¿sí? Turquía occidental, noroccidental. Ahí estaba la ciudad de Colosas. Esta es una ciudad que indudablemente Pablo tuvo que haber
influenciado mucho porque, como digo, se tomó la licencia de escribirles una carta. Sí, una carta que se considera una carta de la prisión o, por su naturaleza, es una carta cristológica. Esta carta definitivamente resalta la supremacía, el señorío de Jesucristo como cabeza de la iglesia y cabeza sobre todos los seres espirituales creados por el mismo Dios. Colosas tenía un problema doctrinal bastante serio, ¿sí? Los comentaristas bíblicos hablan de la llamada herejía colosense, una especie de mezcla entre doctrinas del judaísmo ortodoxo, del judaísmo místico y también de filosofía griega y mucho acerca también del gnosticismo, ¿sí? Era una mezcolanza extraña. Los eruditos no han tomado realmente un consenso para decir en qué consistía doctrinalmente esta herejía. Solamente la han denominado así, la herejía colosense. Yo he estado investigando sobre esta herejía y me atrevo a asegurar que una herejía que doctrinalmente estaba atacando los fundamentos de la doctrina sana de esta iglesia y sobre todo de la doctrina cristológica, consistía en la enseñanza de la Cábala. La Cábala es una especie de corriente, ¿sí?, doctrinal del judaísmo ortodoxo, que con toda certeza le puedo asegurar que nació en los días en que nace la iglesia primitiva, es decir, en estos días en que nacen las iglesias, no solamente en Judea, la iglesia cristiana en Judea, la iglesia que es la iglesia primitiva, sino que también nacen las iglesias entre los gentiles, con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Le puedo asegurar que no solo el gnosticismo, sino también la cabalística o misticismo judío nace aquí. ¿Sí? Este es su primer nacimiento. Aquí es donde se marca el origen. Y después, en la Edad Media, la cabalística adquiere, como quien dice, un renacimiento. ¿Sí? Tiene un renacimiento con judíos ortodoxos, ¿sí?, que residían en la península ibérica, en la llamada Sefarad, es decir, en España, para que ustedes comprendan un poco mejor de cuál es la zona geográfica de la que estoy hablando. En la península ibérica, lo que comprende hoy España y Portugal, aquí se estableció un asentamiento judío bastante grande, bastante fuerte, que fueron después expulsados por allá en el 1492, fecha en la que coincide con el descubrimiento de América. 1492, mediante un decreto de la corona española, Fernando II y su esposa malvada, Isabel la Católica, expulsaron a los judíos de allí, de su zona geográfica, de su territorio. Los expulsaron. Estos judíos posteriormente pues emigran hacia Francia, hacia Italia y algunos inclusive más lejos, hacia lo que es la Europa oriental y nororiental, más exactamente, la zona de Rusia, hasta allá ellos emigran. Bien, les puedo asegurar que la cabalística afectó también a los colosenses. Otro dato que es histórico y que es muy significativo tiene que ver con la desaparición de Colosas. Los comentaristas cristianos, los teólogos y comentaristas cristianos aseguran que Colosas
desapareció. Un año después que el apóstol Pablo envía esta carta, cuando estaba preso en su primer encarcelamiento en Roma, por allá por los años 60, 62 de nuestra era, Pablo escribe la carta a los colosenses y un año después, dicen los historiadores, dicen los comentaristas cristianos, que Colosas desapareció. Por eso es que no aparece en las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Iglesias a las que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, envió un mensaje a través de su siervo, el apóstol San Juan. Por eso es que usted no ve que aparece la iglesia de Colosas aquí entre las 7 iglesias del Asia Menor. Bien, eso sí está documentado históricamente, es decir, un terremoto que destruyó la ciudad de Colosas. No se supo a la final qué pasó con los creyentes allí. Posiblemente ellos emigraron a las ciudades que estaban allí en esa misma zona. Los sobrevivientes, ¿sí? Los creyentes que sobrevivieron de este terremoto terrible en Colosas. De pronto se hicieron miembros de la ciudad de la Odisea o de pronto de la ciudad de Hierápolis, que estaba ahí en la misma zona, en esa misma área geográfica. Bien, hablando un poco ya acerca de lo que es el significado de esta expresión, ¿sí? La expresión inteligencia espiritual que es mencionada aquí por el apóstol Pablo en su carta a los colosenses. Esta palabra inteligencia espiritual, gramaticalmente en el hebreo, en el idioma hebreo, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que aunque Pablo escribe estas cartas en griego koiné, su mentalidad era la de un judío, la de un hebreo. Así es que él está pensando en lo que es la inteligencia espiritual, pero desde la perspectiva hebrea, no desde la perspectiva griega. Para los griegos, inteligencia espiritual, el vocablo que aparece aquí tiene que ver más con la inteligencia racional, ¿sí? La inteligencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Para racionalmente tomar decisiones correctas, decisiones que no sean equivocadas. Esa intuición, ¿sí? El vocablo está bastante relacionado con lo que es la intuición. En el hebreo, el vocablo es una sola expresión y es la palabra binah, palabra hebrea, binah, que definitivamente significa inteligencia, pero como Pablo aquí la describe, no es una inteligencia emocional, no es una inteligencia racional, es una inteligencia espiritual. El vocablo binah, los cabalistas, a propósito, la identifican como una de las sefirot, ¿sí?, de el Eterno, de nuestro Dios. ¿Qué es una sefirot? Bueno, ellos hablan de sefirot básicamente para referirse a lo que son las virtudes del Señor, virtudes de Dios, como por ejemplo su omnisciencia, como por ejemplo su omnipotencia, como por ejemplo su sabiduría, como por ejemplo su justicia. Todas estas son virtudes de nuestro Dios. Así es que yo la he entendido, ¿sí? Porque los cabalistas lo asocian con un misticismo que a veces incluso deriva en cuestiones paganas. Pero yo me voy a remitir al significado espiritual de esta expresión. La inteligencia espiritual, que, repito, lo interpreto como una virtud divina y que Dios, por su misericordia, también puede poner en cada uno de nosotros, sus hijos. El vocablo binah se escribe con las letras hebreas bet, yod, nun y la última letra, la letra hei.
Te repito cuáles son esas 4 letras. Bet, Yod, Nun y Hei. Ahora bien, para muchos ya es conocido que el alfabeto hebreo o alefato hebreo es alfanumérico. Quiere decir que cada letra tiene un valor numérico. Sí, ellos no tienen un sistema arábigo para conteo de números, de cifras. Ellos usan las mismas letras. Desde el principio ellos usan este sistema. ¿Sí? En el hebreo, entonces, el valor de estas 4 letras es el siguiente. La letra Bet tiene un valor de 2, la letra Yod tiene un valor de 10, la letra Nun tiene un valor de 50 y la letra Hei tiene un valor de 5. Si nosotros sumamos el valor numérico de las letras que conforman el vocablo Binah, encontramos el siguiente. Bet, 2 más Yod, 10 serían 12, más Nun, 50, serían 62, más Hei, 5, 67. Increíble. 67. Ahora bien, ¿por qué yo digo que esto es increíble? Porque, bueno, el sentido o el valor que tiene el saber, el valor numérico de una palabra, de un vocablo hebreo, tiene realmente un sentido porque cuando hay vocablos que tienen el mismo valor gemátrico o numérico, no te estoy hablando aquí de esoterismo ni nada, no te confundas, estoy hablando de numerología bíblica y esto es toda una disciplina de estudio, ¿sí? En lo que es la exégesis bíblica. Cuando una expresión tiene el mismo valor, indudablemente que entre ellas hay conexión. El vocablo hebreo, entonces, Binah tiene un valor de 67. Si eso lo llevamos a un dígito, o sea, para reducirlo, sumamos entre sí las cifras. 6 más 7 serían 13. Escucha, hay otros vocablos que también tienen esta misma valoración, este mismo valor numérico. Ejemplo, el vocablo Halel, que es la raíz del vocablo aleluya, tiene exactamente el mismo valor numérico. Tienen la misma gematría, tienen el mismo peso espiritual. Halel. Esta es una expresión hebrea que nos habla de alabanza. Es una expresión de alabanza, una expresión fuerte de alabanza. Se conocen en el libro de los Salmos los llamados Salmos Halel, que comúnmente se cantan en la fiesta de la Pascua. Los Salmos Halel. En tu traducción tú puedes verlos e identificarlos cuando tú veas que al final o al comienzo del Salmo, mira por ejemplo el Salmo 117, está escrita la expresión aleluya. Pues bien, la expresión aleluya, como ya dije, tiene una raíz y es el vocablo Halel. ¿Qué tiene que ver entonces este vocablo con la expresión que estamos estudiando? Binah o inteligencia espiritual. Bueno, si me permites mostrarte otros vocablos que también tienen el mismo valor numérico, tú vas a encontrarle inmediatamente la relación. ¿Y por qué la importancia de saber? Cuando unas palabras tienen el mismo valor numérico, saber cómo es que están conectadas espiritualmente. Pues bien, hay otros vocablos hebreos que suman lo mismo, que suma el vocablo Binah, el vocablo hebreo Halel. Son las expresiones Ahabá, que se traduce del hebreo como amor, Ahabá, y se escribe con las letras Aleph, Hei
Bet-Hei, Ahavá. Ahavá. Tiene exactamente el mismo valor de estas otras dos expresiones. Y por último, te voy a mencionar una más. El vocablo Ejad. Ejad. Este vocablo Ejad es un vocablo importantísimo porque este no nos habla del amor, nos habla de unidad. La unidad o unicidad. En Dios hay una unicidad. Dios es uno. Uno sustancialmente hablando. Dios es uno. Y esta Ejad es parte de la confesión de fe del judaísmo. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Esa expresión uno es la expresión hebrea Ejad. Entonces, ¿qué relación nosotros podemos ver entre la unidad de Dios, el amor de Dios, verdad? Amor de Dios, Ahavá, unidad de Dios, Ejad, con el vocablo Biná, inteligencia espiritual, y con la expresión Halel. Halel, que es la raíz de aleluya, literalmente significa alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. ¿Qué relación tienen? Pues la conexión está allí, está delante de nuestros ojos. Lo que hay es que verlo, ¿no? Y conectarlo uno con otro por su valor numérico, ¿sí? Definitivamente la unidad, el amor, la alabanza a Dios y la expresión inteligencia espiritual están conectadas. Una persona inteligente espiritualmente sabe alabar a Dios. Una persona inteligente espiritualmente es una persona que sabe amar, y no solamente a Dios, sino a Dios y a su prójimo. Es decir, puede cumplir fácilmente los mandamientos de la palabra de Dios. Una persona inteligente espiritualmente es una persona que contribuirá fácilmente, contribuirá con la unidad, ¿sí? No será un promotor de divisiones, no, será un promotor de la unidad. No estará nunca promoviendo sectarismos y divisiones en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No, antes, por el contrario, esta será una persona que contribuirá con la unidad. Mire todo lo que nosotros podemos descubrir si nosotros conocemos y dominamos lo que es la gematría bíblica. Gematría bíblica que no es geometría, no. Gematría bíblica que es la ciencia de calcular el valor numérico que tienen las palabras hebreas. Sorpréndase algo también de esto, mire. Resulta que en el idioma griego koiné, en que se escribe el Nuevo Pacto, también hay un sistema de numerología. Las palabras también se le puede calcular su valor numérico, porque el idioma griego koiné también es alfanumérico. Es decir, que desde la letra Aleph, la primera letra del abecedario griego, la letra alfa hasta la letra omega, todas tienen un valor numérico. Quiere decir entonces esto que cada palabra también tiene un valor numérico. Y de igual forma, nosotros podemos descubrir la relación que existen entre las palabras que tienen el mismo valor numérico. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Antes de despedirnos, quiero decirle, mi amado hermano, que no estoy ni a favor ni en contra del uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en realidad este es un invento, ¿verdad? Esta creación de algoritmos matemáticos y algoritmos electrónicos
para uno echar mano de ellos, para ayudarse, puede ser una herramienta útil en su proceso de investigar, ¿sí? Inclusive de estudiar la Biblia. Usted puede usar la inteligencia artificial para estudiar. Y esto le va a traer a usted grandes beneficios. Pero de igual manera, la inteligencia artificial se puede usar para cosas muy negativas, para cosas muy tóxicas, ¿sí? Entonces, en realidad, nuevamente reitero, esto es algo que es neutro, ¿sí? El concepto moral que yo le doy a la inteligencia artificial es un concepto neutro. Esto depende de la persona que lo use. Estoy completamente seguro que el anticristo va a usar esto. Totalmente seguro de esto. Y que solo el Señor, que es todopoderoso, es el único que va a poder destruir, ¿verdad?, todo el aparato que use el anticristo al final de los tiempos por el poder de su palabra. Note usted que cuando Pablo habla de la segunda venida de Cristo, habla del poder del Señor, del poder del Mesías. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir el anticristo, por el poder de su palabra, ¿sí? Cuando Pablo habla del anticristo, dice que es un ser inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que hará prodigios y señales, grandes maravillas, pero que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida y dice con el espíritu de su boca. Es decir, note, es el Señor quien por su palabra va a acabar con el poder destructivo del hijo del diablo, del anticristo, ¿sí? Y cuando Pablo habla de el espíritu de su boca, se está refiriendo indudablemente a la palabra del Señor en la boca del Señor, ¿sí? Es decir, la palabra del Señor es quien va a destruir todos estos algoritmos que estarán a disposición del anticristo, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez en gloria. Entonces, yo le animo a que usted haga un buen uso de esta herramienta, ¿sí? Para que usted estudie, para que usted investigue, pero por encima de todas estas cosas, yo le recomiendo que ore al Señor, para que el Señor le dé a usted no solamente la habilidad de poder manejar la inteligencia artificial, sino que el Señor le conceda a usted la bendición que Pablo estaba pidiendo al Señor para que se las concediera a los colosenses. Que el Señor les conceda inteligencia espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo prefiero entonces tener inteligencia espiritual por encima de la habilidad para manejar la inteligencia artificial. Dios los bendiga. Espero que esta reflexión les haya edificado espiritualmente. Si usted quiere hacerme algún comentario, bien puede. Escríbame a mi WhatsApp personal o escriba sus comentarios allí en la caja de comentarios de el canal en donde yo publico esta disertación. Canal ministerial, se llama Rema-Almedio TVNet. Rema-Medio TVNet. Hágalo y suscríbase al canal si no se ha suscrito. Y Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Será hasta una próxima oportunidad.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.